Platea Teatro Colón, un espacio para la difusión de ópera, ballet y concierto, cuenta con el auspicio del Sindicato Argentino de Músicos. ¿Qué significa exactamente la palabra clave? ¿Tiene un origen cierto la palabra? La clave viene del latín. Clave quiere decir tecla. Entonces, clavicordio tiene en principio la denominación de la tecla. Es un instrumento acordado con tecla. Clave es tecla. Hay regiones, hay países, hay lugares donde se haya hecho escuela, para hacer una comparación, así como Cremona un poco es la meca del violín. Nítidamente, O sea, hay dos escuelas bien definidas y bien diferenciadas, que son la escuela italiana, que algunos creen que es la más antigua, sobre todo los italianos, y está la escuela flamenca, que también pregona que son los creadores, pero tienen tal diferencia de construcción, tanta lejanía, digamos, en la técnica, en todo sentido, de la construcción, de la acústica, que se puede suponer que son dos escuelas paralelas que nacieron
prácticamente juntas, así como posteriormente el piano fue un invento, entre comillas, de un solo constructor, Cristofori. Hay muchos franceses, o los franceses, mejor dicho, dicen que no, que fueron y los alemanes también. Todos quieren tener el privilegio de haber sido los primeros, pero no, es una evolución que se gesta en forma universal, ¿no? El clave que estamos viendo y sobre el cual tenés apoyada tu mano izquierda, tiene un solo teclado. A veces vemos algunos que tienen doble teclado. Es cierto. Eso es una característica de la época, más que del estilo. O sea, en el Renacimiento, el clave era de un solo teclado y de poca extensión de registro. Y así fue creciendo hacia el Barroco, donde se fue extendiendo de registro y acoplándole 2 teclados. Hay alguno de 3 teclados, algún intento, pero que no fue más que una pretensión de competir con el piano que venía dominando el interés de todos los músicos, ¿no? Y así como murió el clave. ¿Cuáles son las partes fundamentales de la anatomía del clave? Bueno, es realmente sencilla la construcción o el diseño, ¿no? O sea, se compone de una caja que está cerrada, un fondo, paredes, y por encima la tapa armónica, como un violín o como un instrumento de arco cualquiera, ¿no? ¿Qué maderas intervienen? En la tapa armónica uno tiene que responder a la historia, no puede improvisar ni puede generar una idea propia, ¿no? Entonces, si uno encuentra un instrumento con tapa armónica de pino abeto, tiene que hacerlo igual, pino abeto. O un spruce que se llama Sitka spruce, que es un spruce del norte, con el cual se hacen casi todos los instrumentos hoy en día, o los italianos con ciprés. Un ciprés, ¿no? Uno de los tantos ciprés, el Cupressus sempervirens, que es el prototípico de la construcción de clave. Pero cada estilo, cada época, cada lugar, por
ejemplo, no es lo mismo un clave veneciano que un clave del sur, napolitano, o español, o flamenco. Cada cual tiene una madera distinta. O sea, supongo que será porque ellos usaban las maderas propias, las que tenían en el lugar, ¿no? Los flamencos tienen toda la estructura, fondo y paredes de álamo. Y uno dice, no, ¿cómo puede ser de álamo? O sea, ellos hacen suecos de álamo. Los holandeses hacen sus suecos de álamo y utilizan esa madera para casi todo. En cambio, los italianos usan mucho el haya o el ciprés, porque es propio del lugar. Así que eso no es como la lutería de violines, que tiene una norma universal. Fondo y fajas de áchero, en la tapa armónica de pino abeto, y uno no se puede salir de eso porque hace algo que no es apreciado. En el clave no. Cada lugar y cada época tuvo su madera particular. Para muchas personas a veces la terminología es confusa y dicen, ¿cómo? ¿El clave es un chémbalo? ¿El harpsichord que yo conozco por las grabaciones es lo mismo que el clave? ¿El clavecin o clavecín, que también dicen los españoles y dicen, por ejemplo, en algunos países vecinos, si voy a Chile me dicen, ah, maestro, va a tocar el clavecín. Sí, claro, tengo que acostumbrarme a decir clavecín. También escuchamos el clavicémbalo. El clavicémbalo es la palabra italiana. Gravicémbalo también. Y cémbalo en realidad es un término genérico que proviene de ese clavicémbalo. Clavis antiguamente era teclado, clavis. Y por esa razón el mismo Bach, por ejemplo, cuando editaba sus músicas, decía para clavier. Es decir, no decía cémbalo, ni clavicémbalo, ni clavicordio, no, clavier, es decir, teclado. También tendríamos que decir que, además de estos instrumentos llamados claves, clavicémbalo, cémbalo, harpsichord, clavecín, que tienen la forma de cola, como luego el piano de cola también tomó esta misma forma, la forma de una cola, están instrumentos más pequeños, como la spinetta, que en realidad es como si estuviera las cuerdas no en la posición así a lo largo, sino a lo ancho. Entonces todo se reduce y es un instrumento muy pequeñito como para transportarlo con facilidad de un lugar a otro. También antiguamente tenían nombres en Inglaterra, particularmente de virginal. Era un instrumento rectangular. Y se llamaba virginal por un término genérico que las doncellas se acostumbraban a tocar sobre esto, ¿no? Porque el clave uno lo puede definir como un instrumento de sonido pequeño. ¿Qué pasa con un clave en el Teatro Colón?
Otra pregunta interesante, otra pregunta muy interesante, que justamente aquí fue formulada cuando vino el maestro Jacobs a ver los instrumentos. Los instrumentos antiguos, si están bien hechos, tienen una particularidad acústica que se podría definir como una emisión de sonido sin interferencia, sin armónicos indeseables que interfieren en el viaje, digamos, del sonido en el espacio. Esto se logra únicamente teniendo una muy buena elaboración de etapa armónica, en fin, todo el equilibrio del instrumento. Tanto es así que se comprueba prácticamente que una persona teniendo un laúd y estando al lado, a 1 metro, tiene la misma intensidad de sonido y llega exactamente igual que si la persona se aleja 30, 40 metros, 50. Si no hay, obviamente, interferencia de viento o de ruidos o lo que sea, ¿no? Porque el sonido de instrumentos antiguos está tan equilibrado, tan bien emitido, que viaja con facilidad. Corre. Y corre, exactamente. Tengo aprendices. 3 aprendices. ¿Hay interés? ¿Se acerca gente joven para aprender esto? ¿Hay interés? Es relativo, más por curiosidad que por el ánimo de seguir una carrera que no se conoce, de seguir un oficio que no se conoce. El criterio moderno es práctico. O sea, aprendo esto para esta cosa. Está impuesto como una cosa cultural que uno tiene que aprender un oficio para ganarse la vida y mantener la familia, por ejemplo. Claro. La lotería no es así, la lotería es como la pintura, digamos, sin querer compararla, ¿no? Es una pasión que se despierta en un momento de un cruce, de una casualidad, y que a uno lo apasiona y se mete en eso. En su caso fue una elección algo tardía en la vida, ¿no? No diga algo tardía, digamos un poco más tardía. Sí, yo de grande me dediqué a esto. También, yo era fotógrafo, así que, pero hace 20 años que estoy, ya hace 20 años. Construye, restaura. Hago todo lo que puedo, alquilo, restauro, hago todo lo que puedo, porque es muy amplio el panorama, siempre dedicado a esto exclusivamente, ¿no? O sea, a los teclados antiguos. Estoy intentando hacer un organito, hice un piano, un fortepiano, una réplica de un Stein de 1776 o 73, bueno, no me acuerdo bien.
pero siempre dentro de esta especialidad, ¿no? O sea, instrumentos de teclado, réplica de los antiguos instrumentos. Algunas personas me preguntan a veces por qué esta diferencia de teclado, ¿no? El teclado negro está donde normalmente en el piano es blanco y el blanco donde en el piano es negro. ¿Por qué razón? Es muy antigua esa conformación. Cuando uno mira los instrumentos muy antiguos, se da cuenta que estos blancos son de marfil, como se suele seguir construyendo, y los de abajo eran de madera. En este caso es madera de ébano, la que está debajo, y es lo que hace el teclado negro. Pero la razón, según dicen, la razón era para que el ejecutante luciera más sus manos, ¿no? Es decir, se destacaran más las manos de las doncellas, de las personas que tocaban estos instrumentos antiguamente, sobre ese teclado negro. Luego, con el tiempo, bueno, estos instrumentos como el que estamos usando es un instrumento moderno, es una reconstrucción según modelos del siglo XVII, XVIII, ¿no? Pero es un instrumento moderno y sigue usando esa forma. Pero también nos vamos a encontrar con claves que tienen, como en el piano, el teclado blanco normal y el negro arriba, o bien un teclado de color madera. ¿Cómo se genera el sonido en este tipo de instrumentos? En el clave el sonido se genera mediante un mecanismo que a través de la tecla llega a una especie de varilla que nosotros llamamos saltadores. El saltador pegó arriba y puntió, esa es la verdadera palabra, puntió la cuerda. ¿Con qué? Con un plectro. Esa varilla tiene un plectro que vamos enseguida a mostrar. Ese plectro actúa sobre la cuerda, la puntea y hace el sonido. Para mí es haber tocado el cielo, digamos, ¿no? Porque llegué a tener un reconocimiento de mi trabajo, cosas que pocas personas logran en esta sociedad tan cruel, ¿no? En donde conseguir el reconocimiento de la sociedad, de la gente que hace lo mismo que hace uno, es muy difícil. Hay mucha competencia, mucha crueldad, hay pocas oportunidades, porque hay invasión de la economía, de los intereses, en fin. Y haber llegado a poder construir instrumentos que me dan satisfacción a mí y que son reconocidos por el medio, me parece que es suficiente. Esa es mi gran satisfacción.
Noticias desde el Teatro Colón. Ciclo de abono 50º aniversario de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Director Guillermo Scarabino. Solistas Elsa Púpulo en piano, Luis Gaeta barítono. En el programa Estreno Mundial de Las Apariciones, de Werner Wagner, y obras de Prokofiev y Borjak. Lunes 5 de agosto a las 21. Sobrantes de abono en venta el martes 30, de 10 a 20. Se están representando los siguientes espectáculos: Copelia, ballet con el primer bailarín invitado Yuri Klevsov, Karina Olmedo, Silvina Perillo y Alejandro Parente. Ballet Estable del Teatro Colón. Directora Raquel Rossetti. Orquesta Estable del Teatro Colón. Director Jorge Carchófolo. Última función, 3 de agosto. Aida, ópera con Sharon Sweet, Galina Kalinina, Luciana Tintino, Cecilia Díaz, Michael Sylvester, Michele Porcelli, Ricardo Jost, Nino Meneghetti, Gian Antonio Berlato, Fernando Chalave, Irene Burt y Marina Biasotti. Orquesta Estable del Teatro Colón dirigida por Stefan Soltes y Mario Peruso. Regi y escenografía, Roberto Oswald. Vestuario Aníbal Lápiz. Coreografía Alejandro Cervera. Últimas funciones 4, 6 y 8 de agosto. Visitas guiadas al Teatro Colón. Una recorrida conociendo la intimidad de nuestro primer coliseo. Guías especializadas bilingües. Lunes a viernes de 9 a 16. Sábados de 9 a 12. Reservas al Departamento de Visitas Guiadas. Cerrito 618, Código Postal 1010, Capital. Metrópolis. Una visión futurista de una estructura urbana automatizada. En el Teatro Colón se presenta este film de Fritz Lang, restaurado por el Filmmuseum de Múnich, con música de Martín Matalón, para orquesta de 17 músicos y electrónica, interpretada por profesores del ensamble de cámara Sinfonietta. Director Ernest Martínez Izquierdo. Funciones 10, 11 y 13 de agosto. El Instituto Superior de Arte del Teatro Colón informa que se llevarán a cabo 2 clases magistrales del regisseur Jacobo Kaufmann para cantantes y directores de escena sobre el tema Nuevos enfoques escénico-musicales en el teatro lírico los días 10 y 12 de agosto. Informes e inscripción, Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, Cerrito 618, Código Postal 1010, Capital. Teléfono 382 4000, de 10 a 17.
¿Qué es un contratenor? Es una pregunta difícil de responder. Normalmente es un hombre que canta con voz aguda, generalmente en falsete. Esa es la respuesta simple, pero hay una más complicada. Algunos contratenores dicen que su voz no se quiebra entre el registro grave y el agudo, de manera que serían tenores agudos. En esta ópera tenemos tanto contratenores cantando en falsete como un tenor agudo cantando con su voz natural alta. De manera que se podría decir que están las dos clases de contratenores en Popea. Siempre se puede discernir al oír si la voz que se está oyendo es falsete o se trata de la voz natural y del habla. La palabra falsete es desafortunada, porque se trata en realidad de una voz totalmente natural. Todos lo hacemos, no es como si tuviéramos un pedazo de maquinaria en nuestros cuellos que nos hace cantar así. Es lo que Dios nos ha dado. Estamos simplemente usando los músculos vocales de manera levemente distinta. Todo el mundo puede hacerlo. No hay nadie que no pueda cantar en registro alto. Cuando un hombre se ríe, produce sonidos agudos. Apri, apri un balcón, Popea, apri, apri.
do that, don't do that. This becomes too illustrative. Otherwise it becomes what I call Mickey Mouse, eh? Yeah. Every word acted. Eh? Quel viso, apri il balcone and then take it in you. Don't show your prone viso. Ecco. Ecco. Later. Wait. And here. Ottone, poor Ottone, he doesn't have a very happy time. He gets bombarded by women. Ottone, pobre Ottone, no la pasa muy bien. Está bombardeado constantemente por mujeres, por Popea, por Octavia, por Drusilla, todas diciendo, haz esto, ámame. Drusilla le pide que la ame, pero él quiere amar a Popea y ella lo desdeña por Nerón. Octavia le dice, harás lo que te diga y matarás a Popea. En ese sentido es un personaje débil. A pesar de eso, representa al bien, a lo que es verdadero y a lo que es justo, en un mundo cuyos protagonistas son tortuosos y están allí para su propio éxito y para controlar al mundo, arrasando al resto de la humanidad. Dammi tempo, onde io possa inferocire i sentimenti miei, disumanare il cuore. Precipitali tutti! Dammi tempo, onde io possa imbarbarir la mano,
Sufre continuamente, cada vez más, y se convierte en un personaje negativo, si se quiere, pero pienso que tiene música hermosísima para cantar y tiene mucho que decir, y está siendo constantemente vapuleado. Representa al buen hombre atropellado por estos personajes siniestros que triunfarán al fin de la ópera. Moralmente, Popea es la ópera más negativa jamás escrita, en la cual los malos triunfan y los buenos son echados, se van o son muertos. Es maravillosa en ese sentido. Es como una telenovela. Es como Dallas. Ma che paro, che tardo, cos'è m'aborri e sprezza e ancora un l'amo. Ho promesso ad Ottavia, se mi pento accelero ai miei dì, funesto il fine. Popea, tu cielo, amor rispetti addio, forse nato, scelgato, inimico del nome, tanto dunque, tanto si tesore, fulminarti o potrei, ma prometti di morire per la mano tritei. Il tuo ma questi droghi avuti non volgo i suoi tributi. Drusilla in questo modo, con l'armi ignude in mano, mentre nel mio giardin dormo sletta. Correte, Sergio, Davice, insegui Drusilla, dali, tanto vostra ferire, non sia che fai, dali. Ottone bien podría ser cantado por un barítono, y a menudo es así.
No hay nada malo en ello. Sin embargo, pienso que es bastante moderno que un hombre cante con voz aguda. Hemos tenido 20 años de rock durante los cuales los hombres han cantado en registro alto. The Beach Boys, The Bee Gees, Michael Jackson, Freddie Mercury, todos ellos han cantado en registro agudo. Es un hecho el que cuanto más agudo cantaran, más gente los amara. Hay una especie de virilidad en Michael Jackson o Freddie Mercury cantando en registro agudo. Es cada vez más popular. En ese sentido, no es una voz histórica la nuestra. Creo que es muy moderno que los hombres canten notas altas. En cuanto a Ottone, este personaje poético, cantar en esta voz que tiene aspectos femeninos lo hace más interesante, más de lo que sería un mero barítono cantando acerca de sus triunfos en la guerra. You know, I'm here, I'm come back from the wars and I'm going to sing like this and oh God. It makes it more interesting when you have... Ya está Seneca cantando en un maravilloso registro grave, con Nerone y Popea cantando mezzosoprani. De modo que el hecho de que Ottone sea un contralto grave agrega variación a los sonidos. Creo que es muy importante que no vivamos siempre en el pasado. Como artistas, no solo cantantes, sino también instrumentistas, tenemos el deber de estar involucrados o de ser por lo menos alentadores con la gente que está escribiendo nueva música. No solo en ópera, sino en todas formas de música, para darles la oportunidad de ser oídos. Si no, existimos solamente en una cultura de museo y no en medio de una cultura que está tratando de desarrollarse y crearse a sí misma.